Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad. Bien, hermanos, ahora sí, buenas noches para todos. Gracias al Señor que nos permite estar hoy acá reunidos de nuevo para continuar estudiando su palabra y poder continuar con este tema que estamos considerando. ¿Cómo podemos entender la Biblia todos por igual? Hasta este momento hemos analizado dos puntos principales. Por favor, no se confunda. Vea que vamos por la lección número 9, pero por favor no se confundan. Aunque vamos por la lección 9, llevamos apenas 2 puntos desarrollados. ¿Cómo podemos entender la Biblia todos por igual? En primer lugar, dijimos, reconociendo que la Biblia es la palabra de Dios. Si alguien no está de acuerdo en eso, si usted o alguien no está de acuerdo en esa afirmación, será imposible que podamos entender la Biblia por igual. Necesitamos aceptar que la Biblia es la palabra de Dios. El segundo punto que hemos considerado es, que terminamos la semana anterior, por cierto, es que necesitamos reconocer que la Biblia se puede entender. Y no solo que se puede entender, sino que se puede entender por igual. Ese fue el último punto que consideramos la semana anterior. Si usted va a sus notas, estoy seguro que lo va a encontrar de esa manera. Hoy vamos a empezar el tercer punto bajo la lección número 9. ¿Cómo podemos entender todos la Biblia por igual? En tercer lugar, haciendo una clara distinción, yo sé que está pequeño, pero necesitamos hacer una distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto es, hermanos, fundamental para todo buen estudiante de la Biblia. Y usted probablemente puede estar pensando que esto es obvio, que es fundamental. Pero saben que hay muchas personas que leen la Biblia, que estudian la Biblia, y que no saben o no hacen esa clara distinción. Si usted toma su Biblia, por ejemplo, encontrará, debería tenerlo, una página exclusiva que dice el Nuevo Testamento. Ahora, yo pregunto, mis amados, ¿es importante esta página? Por cierto, esta página no es inspirada, ¿verdad que no? Tan solo esta página fue agregada. O sea, esto que dice el Nuevo Testamento, esta página, no es inspiración. El que creó esta Biblia, que la diseñó, le puso aquí esta hoja para hacer esa clara distinción. Lo que estoy preguntando ¿es importante esta página? Aunque no es inspirada. Claro que sí. ¿Qué nos indica esta página? Por cierto, aunque nosotros podemos poner estas dos páginas acá, si ustedes ven a mi izquierda tengo el último capítulo de Malaquías y en esta página tengo la página que les estoy comentando, el Nuevo Testamento. De aquí a aquí, para nosotros es tan solamente un espacio de unos cuantos centímetros, pero en razón de tiempo hay unos 400 años aproximadamente en los cuales Dios no pronunció ni una sola palabra. Un periodo de silencio, lo que algunos han llamado o se conoce como el periodo intertestamentario, es decir, el periodo entre los dos testamentos. De nuevo hago la pregunta, ¿es importante esta página? ¿Qué nos dice esta página? ¿Algún comentario? ¿Es importante esta página? La que dice el Nuevo Testamento. Nos indica que hay algo nuevo. Muy bien. ¿Qué más? Nos indica que hay un inicio del Nuevo Testamento, ¿correcto? Si ustedes notan, hermanos, entonces esa página nos indica que hay una separación, hay una distinción. ¿Por qué tenemos esa distinción? Es decir, si usted se acerca a la Biblia
y no hace esa distinción entre lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, perdóneme la expresión, pero usted va a mezclar manzanas con peras. En Costa Rica decimos va a ser un arroz con mango. Usted va a hacer una mezcla y se va a confundir, y este es el problema que tenemos hoy en día, que se mezclan doctrinas, versículos del Antiguo Testamento con los del Nuevo Testamento y se tratan de formar cosas no entendiendo que necesitamos hacer esta clara división. ¿Cuántos libros en el Antiguo Testamento? 39 de Génesis a Malaquías. ¿Cuántos libros en el Nuevo Testamento? De Mateo a Apocalipsis. 27, muy bien. Sumados son 66. Fue lo que se aprobó en el canon de la Biblia. ¿Es esto relevante? ¿De verdad, hermanos? ¿Es esto relevante? ¿O podríamos nosotros acercarnos a la Biblia y simplemente tomarla como un libro, completo, y no importa cómo la leamos, no importa cómo nos acerquemos a ella, de todas formas, ¿es palabra de Dios toda, sí o no? Ya hemos considerado eso en la primera clase. Cada palabra que está aquí es palabra de Dios. No es que contiene la palabra de Dios, es palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la situación? Algunos dicen, bueno, esto es palabra de Dios. No importa si es el antiguo, si es el nuevo, es palabra de Dios y debemos leerla parejo, sin hacer ninguna distinción. Hermanos, esto es tan solo uno de los errores que se cometen al estudiar la palabra de Dios. No solo no solo esta página, porque como ya lo mencioné hace un momento, esto no es inspirado. Simplemente alguien puso esta página y nos indicó que aquí comienza el Nuevo Testamento. Pero no solo esta página, la Biblia misma, dentro de sus líneas, habla acerca de un antiguo pacto y de un nuevo pacto. Y es precisamente lo que quiero que nosotros consideremos en esta clase. Que de antemano, ya hasta se me ha hecho costumbre, no la vamos a terminar hoy. Probablemente la continuaremos la próxima semana. Pero no hay prisa, ¿verdad? Mientras todos entendamos este tema. Hay un versículo clave en la Biblia, hay muchos, pero en el particular que estamos considerando esta noche hay un versículo clave. Vaya por favor conmigo a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Imagino que todos en esta noche estamos leyendo o estamos usando la Biblia Reina Valera 1960. Si hay alguien que esté utilizando otra versión, me levanta su mano, por favor. ¿Sí? Ok. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Ok. Levante su mano si está utilizando la Reina Valera 1960. ¿Hay alguien que esté utilizando otra versión? Me interesa saberlo. Ok. Si estamos en la Reina Valera, vamos a leer todos juntos. Procura, le dice Pablo al joven Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Hay alguien que todavía está buscando el versículo? ¿Sí? Para esperar y que lo leamos todos juntos. 2 Timoteo 2, verso 15. ¿Sí? Les doy un tiempito, hermanos, de verdad, para que todos estemos ahí y podamos leer. Porque como está en la presentación, es un versículo clave para lo que hoy vamos a estudiar. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien
la palabra de verdad. Si a usted le gusta subrayar en su Biblia, esta es una frase que usted necesita subrayar. Aunque Pablo le escribe esto a Timoteo, este mandamiento es para cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos usar bien la palabra de verdad. Ahora, yo he puesto en la presentación, en el primer espacio, la Reina Valera, versión Reina Valera 1960, y a propósito he subrayado la frase que usa bien la palabra de verdad. En el segundo he puesto la versión Biblia, la palabra hispanoamericana. Esfuérzate, escucha esa versión. Esfuérzate por merecer la aprobación de Dios como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, como alguien, subrayo, que sigue fielmente la palabra de verdad. Quiero que vaya uniendo todas las piezas y vea cada una de estas versiones. La traducción del lenguaje actual dice: haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así, Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Versión Biblia Las Américas. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Me encanta esta, que maneja con precisión, dice esta versión, que maneja con precisión la palabra de verdad. Finalmente, la nueva versión internacional dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Hay otras versiones, hermanos, en inglés, que no las he puesto aquí porque, por supuesto, esta es una clase en español, pero hay versiones en inglés como la King James, que dice más o menos que, ¿cómo era que decía? Sí, que divide. La New King James, creo, o la King James, me disculpo por no recordar bien cuál de las dos, pero hay una de ellas que dice que divide correctamente la palabra de verdad. Si ustedes notan, cada una de estas versiones de la Biblia, que por supuesto son muy atinadas, cada una de ellas nos invita, en primer lugar, a esforzarnos. ¿Sí? Procura con diligencia. Es decir, que al acercarnos nosotros a estudiar este libro, debe haber diligencia de parte nuestra para poder manejar con precisión. ¿Sabe que yo he visto personas pasando la escoba? Digo, yo considero que mi mamá hizo un buen trabajo cuando yo estaba chico. Se lo agradezco eternamente. Haberme enseñado a tender mi cama, a lavar los platos, y en ocasiones yo miro a personas pasando la escoba y yo digo, no manejan con precisión esa escoba. No saben lavar platos. A veces de plano me dan ganas de decirles, me gustaría enseñarle cómo se hace eso, porque no lo saben hacer. Y usted diría, pero pasar una escoba eso lo hace cualquiera. No, no, no. Estamos hablando no de una escoba, estamos hablando de la palabra de Dios. Y vea el consejo que Pablo le da a Timoteo. Timoteo, procure presentarse a Dios aprobado. Si yo no divido correctamente la palabra de verdad, si yo no la manejo con precisión, si no la enseño correctamente, ¿qué más dice? Si no la interpreto rectamente, si no la sigo fielmente, no puedo ser aprobado por Dios jamás. Es lo que dice Pablo. Procura presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, si yo no manejo con precisión la palabra de Dios,
Me voy a avergonzar. Delante de Dios me voy a avergonzar. Así que, ¿de quién es la responsabilidad? La responsabilidad es mía. La responsabilidad es suya. Este versículo es clave para la comprensión de la Biblia. Y como ya hemos estudiado, como ya hemos visto, la Biblia se puede entender. Ahora, la pregunta debe ser hecha. Y yo quiero que ustedes me respondan. Quiero que ustedes me den su punto de parecer, su opinión. Estamos diciendo que esta palabra hay que manejarla con precisión, saberla usar. Esa es la gran diferencia. Cualquiera puede leer la Biblia. Digo, si fue a la escuela y aprendió a leer, porque yo soy muy respetuoso, por supuesto, de las personas que no saben leer, que nunca tuvieron educación y no saben leer. Pero si usted sabe leer, es muy fácil leer la Biblia. Pero manejarla con precisión, enseñarla correctamente, dividirla correctamente, mi hermano, eso requiere esfuerzo, requiere diligencia, requiere estudio y no cualquiera lo puede hacer. ¿Me explico? Entonces, ahora piense en esto y contésteme esta pregunta. Si Pablo dice que debemos usar esta Biblia o esta palabra de Dios con precisión, ¿hay alguna forma de saber si la estoy usando con precisión, si la estoy dividiendo correctamente, si la estoy siguiendo fielmente? Tal vez lo pregunto de otra forma esta noche. Yo me considero, aparte de un predicador, yo no sé cuál es la visión de ustedes, más que un predicador, yo me considero un maestro de la Biblia. Digo, yo predico, pero creo que lo mío es la enseñanza, que son dos cosas muy diferentes. Pero yo que estoy enseñando la Biblia hoy, les estoy enseñando este estudio y que me considero un maestro, ¿puedo yo estar seguro? ¿Hay alguna forma en la que yo pueda saber que yo estoy usando la Biblia correctamente, que la estoy manejando con precisión? O sea, vuelvo al ejemplo de la escoba. Aquel que está usando la escoba cree que lo está haciendo genial, pero los que realmente sabemos usarla, vemos algún defecto por ahí, ¿no? La escoba se agarra aquí y se agarra así. ¿Tengo yo alguna forma de saber que la estoy usando correctamente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay alguna forma de saber? ¿No? ¿Ok? Excelente. Piense en, de nuevo, gracias por ese comentario, hermana, pero hoy tenemos más de, voy a lanzar un número hipotético, aunque creo que no anda ni cercano, hay más de 10,000 religiones en el mundo. Todas, si usted va y le pregunta a todas, todas están en la verdad. Todas están enseñando la Biblia de manera correcta. Entonces, ¿cómo puedo yo estar seguro que yo soy el que la está manejando correctamente? Y no aquel que está allá, o aquel que está acá, o este otro que está por acá. ¿Cómo se dan cuenta ustedes, hermanos que hoy escuchan? No solo yo que estoy enseñando, ustedes que escuchan, ¿cómo se dan cuenta ustedes que yo estoy manejando la Biblia con precisión y que la estoy enseñando como Dios quiere que sea enseñada? Cuando no se contradice. Muy bien, ¿qué más? Excelente. Ve cómo sus comentarios me ayudan y enriquecen esta clase. ¿Qué más? Amén. Sin más ni menos. Así. Excelente. Claro que sí hay forma, hermano. Hay forma de uno darse cuenta. Cada uno de los comentarios que las hermanas han hecho son atinados. La Biblia no se va a contradecir. Es fácil identificar cuando hay una enseñanza que no va de acuerdo a la misma palabra del Señor. Si usted ve una práctica y esa práctica contradice alguna otra en la Biblia, entonces hay un error.
Es nuestra responsabilidad. Esto es lo que necesito decir hasta este momento. Es nuestra responsabilidad. Por eso está ahí arriba. No solo mía como maestro, sino suya también como estudiante o como el que escucha estas lecciones. Es su responsabilidad también conocer y manejar la palabra de Dios con precisión. Y para poder, escuche esto que voy a decir, para poder manejarla con precisión, yo necesito distinguir entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Imagínese usted un cirujano que solo se leyó el libro de cómo hacer una cirugía, de cómo extraer una muela. Pero las herramientas que necesita para hacer ese trabajo, nunca las estudió, nunca practicó, nunca sabe. Digo, solo leyó lo que estaba en el libro. ¿Cómo, digo, le confiaría a usted su boca a un médico así, que nunca ha practicado? Digo, cualquier cirugía, cualquiera. Yo estoy mencionando la de los dientes, la de las muelas. Digo, cualquier cirugía. Digo, ¿le confiaría a usted una cirugía a este servidor? ¿Qué? Que me duele el estómago, que hay que extraerle el vaso, hay que extraerle el apéndice. Venga, algo le hacemos, ahí lo aliviamos. No, usted no puede confiar en cualquiera. Usted confía en alguien que tenga la capacidad, que tenga no solo el conocimiento, sino que usa con precisión entonces las herramientas. Para nosotros, una vez más, hermanos, esto puede ser obvio. Oh, sí, hermano, oh, claro, para ahí está el Antiguo Testamento y está el Nuevo. Entendemos que hay una división, pero para la gran mayoría de personas, incluso en las religiones, no es obvio. La leen la Biblia parejo. No más deberíamos aplicar la lógica. ¿Por qué Antiguo Testamento? ¿Y por qué Nuevo Testamento? ¿Qué significa? Tan solo esas dos palabras, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué significa eso? ¿Será que yo puedo usar, escuche bien, será que nosotros podemos usar el Antiguo Testamento como una regla, como una autoridad para la toma de decisiones hoy en cuanto a lo espiritual se refiere? ¿O debería de preguntarlo de otra forma? ¿Vivimos nosotros bajo el antiguo pacto? ¿O vivimos bajo el nuevo pacto? Sí, eso es importante, ¿no? ¿Vamos a utilizar el Antiguo Testamento? Claro está, porque es palabra de Dios, es inspiración de Dios. ¿Lo vamos a usar como enseñanza? ¿Vamos a extraer algunos principios para nuestra vida espiritual? Pero decir que vamos a utilizar el Antiguo Testamento como nuestra regla de autoridad para regirnos hoy en día, eso es algo completamente diferente. Ese es el problema, tan solo uno de los problemas que tenemos hoy en día. Hay personas que quieren, digo, no solo personas, religiones, que quieren extraer ciertas cosas, escuche, ciertas cosas del Antiguo Testamento y aplicarlas hoy en día como una regla. Eso es un problema también. Santiago dice que el que falla en un punto de la ley se hace culpable de todo. Es decir, para aquellos que quieran vivir bajo la antigua ley, tienen que cumplir todos los mandamientos, dice Santiago, porque el que dijo no cometerás adulterio es el mismo que dijo no robarás. Entonces, hay quienes quieren tomar ciertas cositas del Antiguo Testamento y aplicarlas hoy en día, pero hay otras que no. ¿Cuántos mandamientos tenía el Antiguo Testamento? Se dice que más de 630 mandamientos. ¿Cuántos conoce la mayoría de la gente? Los que se escribieron en las tablas de la ley,
que son 10. La gente piensa que la ley del Antiguo Testamento eran 10 mandamientos, ¿no? Las 10 que Dios escribió en tablas, pero no, era mucho más que eso, mucho más que simplemente 10 mandamientos. Entonces, tan solo la expresión Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, digo, ya nos dice algo, ¿verdad? Les pongo una ilustración, y esto es hipotético porque yo sé que eso jamás pasaría en este universo. Lo siento, mujeres, pero es así. Vamos a suponer que una mujer tiene solo un par de zapatos en el closet. Vamos a suponer que solamente tiene un par de zapatos en el closet. Eso jamás sucedería en este universo. Pero supongamos que una mujer tiene un par de zapatos en el closet. Y nosotros llegamos y los vemos. Para nosotros ese par de zapatos o son viejos o son nuevos. Difícil decirlo, ¿verdad? Digo, para mí. Obviamente que para esa mujer va a decir, pues son viejos, ¿no? Tiene tanto de haberlos comprado, qué sé yo. Pero escuche lo que quiero decir. Si esa mujer, que solo tiene un par de zapatos en el closet, va a la tienda o va al mall y ve unos que le encantan y se los compra, adivine qué, ahora tiene 2 pares de zapatos. Dígame si sí o no. Automáticamente el primer par que tenía en el closet, independientemente del tiempo que tenían de estar ahí, pasan a ser viejos, sí o no. Digo, ahora tienen unos nuevos. Aquellos tan viejos. Y estoy, digo, casi seguro que ahora usará más los nuevos que los viejos. Es exactamente lo mismo que encontramos aquí. Dios en Jeremías capítulo 31, versículo 31, si gusta leerlo conmigo. Desde el Antiguo Testamento, ya él estaba profetizando a través de Jeremías su intención de establecer un nuevo pacto. ¿Han leído ustedes ese texto? Jeremías capítulo 31, versículo 31. 31. ¿Cuál libro está después de Jeremías, hermanos? 31. ¿Lamentaciones de quién? ¿De quién son las lamentaciones? De Jeremías. Muy bien. Estamos ahí, verso 31, mis hermanos. Jeremías 31. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Usted puede seguir leyendo, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, Dios está utilizando a Jeremías para decirnos que en su mente o en su corazón ya estaba dispuesto a establecer un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el pueblo invalidó su pacto siendo desobedientes. Así que en esta noche, y no sé si se mira bien, pero de seguro, como siempre les digo, hermanos, les pasaré la presentación para que la puedan tener.
Lo que quiero hacer hoy, lo que nos resta de esta clase y la próxima semana, es hacer una comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los principales aspectos, las principales diferencias que encontramos. Vaya a 2 Corintios sin demora, por favor, porque el tiempo se me empieza a agotar y eso me empieza a preocupar, me pongo a sudar, empiezo a temblar cuando veo el reloj avanzando. 2 Corintios capítulo 3, en el versículo 14. Le dice, ¿estamos ahí? Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto por el cual Cristo es quitado. Ahora, ¿qué dice ahí mismo? Pero en el versículo 6, capítulo 3, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Sí, usted lee estos dos versículos y claramente Pablo está haciendo una diferenciación cuando le escribe a los corintios y les habla acerca de un antiguo pacto y de un nuevo pacto. Claramente, como lo dije hace un momento, no solo esta página que nos dice aquí, nuevo pacto, hay una división ahí, no. El mismo apóstol Pablo, las mismas líneas de la Biblia nos están diciendo, nos están hablando de un antiguo pacto y de un nuevo pacto. Ahora, hablemos acerca de ese primer pacto, así rápidamente. Probablemente la próxima semana profundizaremos más en esto. Vaya a Hebreos, por favor, en el capítulo 8. Hemos estudiado ya Hebreos, hermanos. Me encanta, lo saben, porque Hebreos habla acerca de la superioridad de Cristo y habla acerca de la superioridad del Nuevo Testamento. En el capítulo 8, versículo 13, Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está pronto a desaparecer. Capítulo 9, verso 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Verso 15. Así que por eso es mediador y está hablando de Cristo. Hebreos 9:15. Hablando de Cristo dice, ahora es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Verso 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Qué dice el capítulo 10, verso 9? Capítulo 10, verso 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. ¿A qué se refiere el escritor con esto último? Vea que lo pongo acá en esta sección. El segundo pacto o el último, como dice aquí, ¿verdad? Quita el primero o quita lo primero, el primer pacto para establecer esto último, el Nuevo Testamento. Ese nuevo pacto del cual, digo, tanto hablamos, recordamos cada primer día de la semana en la cena. ¿Recuerdan cuando Jesús tomó la copa en Mateo 26-28? ¿Qué dijo? Esta es la copa del nuevo pacto. ¿Ok? Esta es la copa del nuevo pacto. Así que estamos viendo esta clara diferenciación. Ve al verso 20. Hebreos 10:20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿Hay alguna pregunta o comentario hasta este momento? Creo que vamos bien
con tiempo y también en cuanto a lo que materia se refiere. Vamos a volver ahorita, en un momento, a 2 Corintios capítulo 3. Pero antes, hermanos, quiero que nos quedemos aquí en Hebreos. Vea Hebreos 1:1. Yo creo que este es uno de los versículos que nosotros podríamos o deberíamos ser capaces de decir de memoria. Hebreos 1:1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjese el versículo 1. ¿Quién ha hablado? ¿Quién fue el que habló? Dios. ¿Por medio de quién habló? Según el versículo 1. Habló muchas veces y de muchas maneras. ¿A quiénes? A los padres y a los profetas. Cuando el escritor a los hebreos menciona la palabra padres, ¿a quiénes se está refiriendo? ¿A quiénes se está refiriendo, mis hermanos? A los israelitas, ¿ok? A Abraham. Esto es importante. Perdonen que les haga la pregunta de nuevo. Recuerde que estamos estudiando acerca de hacer esta clara diferenciación. Me retrocedo un poco. De manera muy general, hermanos, la Biblia se divide en 3 dispensaciones principales. La primera dispensación, la patriarcal. Para efectos bíblicos, es prácticamente el libro de Génesis. La segunda dispensación es la era mosaica. Esa va desde Éxodo hasta Malaquías. Y la tercera es la cristiana. Entonces, 3 dispensaciones. Patriarcal, se llama patriarcal porque es la de los patriarcas, la de los padres. ¿Cuáles fueron esos patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob, y de ahí todas las 12 tribus de Israel, ¿verdad? La patriarcal. Viene luego la era mosaica. ¿Por qué se llamará mosaica? Porque habla acerca del periodo de Moisés, en el cual Moisés se le dio la ley y demás, que todos nosotros hemos escuchado en algún momento. Y por supuesto está la dispensación o la era cristiana, que es precisamente en la cual usted y yo estamos. Ahora, cuando usted lee Hebreos 1:1, dice, Dios habló muchas veces con los padres. Pregunto, ¿habló Dios con Abraham? ¿Sí? ¿Habló Dios con Isaac? ¿Habló Dios con Jacob? Sí. Antes de eso no existía la ley, ¿verdad que no? La ley Dios se la dio a Moisés, pero sin embargo habló con los padres. Luego dice que Dios también habló por medio de los profetas. Usted, por cierto, por si no lo sabemos, Moisés fue profeta, ¿cierto que sí? Él mismo dijo que Dios levantaría profeta mayor que él, refiriéndose a Jesús. Moisés fue profeta y de ahí todo el Antiguo Testamento hasta Malaquías, Dios habló de muchas formas por medio de los profetas. ¿Me sigue? Pero en el versículo 2, si está aquí, en el Nuevo Testamento, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Habló Cristo la palabra de Dios o habló Cristo lo que a él se le ocurrió? Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Verso 14, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito lleno de gracia y de verdad. ¿Habló Cristo las palabras de Dios? Lea Juan 12, 49 y 50. Esto que estamos viendo es, sumamente importante, hermanos. Vea lo que Cristo mismo dice en Juan 12, 49 y 50. Si hay alguien que quisiera leerlo esta noche. Hermano, por favor, Juan 12, 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Lo que yo hablo es lo que el Padre me ha dicho que yo tengo que hablar. Ve a Hebreos 1:2. Ahora Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Es decir, en el Antiguo Testamento utilizó a los padres o habló con ellos y utilizó a los profetas para dar su palabra. Pero ahora ha hablado o nos ha hablado por medio del Hijo. Un versículo excelente para considerar todos en esta noche es Mateo 17, 1 al 5. ¿Recuerdan el monte de la transfiguración? Jesús tomó a sus 3 discípulos más allegados. ¿Cuáles eran? Pedro, Juan y Jacobo. Se los llevó al monte. Estando allí, se transfiguró delante de ellos. Es decir, sus ropas se volvieron resplandecientes y una nube los cegó a ellos. Cuando Jesús se transfigura, esto es clave, mis hermanos. Cuando Jesús se transfigura delante de ellos, apareció con él Moisés, curiosamente, y también Elías. Así que Pedro, al ver esa imagen tan sorprendente, dijo Pedro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas. Es decir, hagamos 3 altares. Una para Moisés, el dador de la ley. Otra para Elías, el cumplidor de la ley. Y otra para nuestro Señor Jesús. Y de nuevo, una nube los envuelve y solamente se oye una voz del cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Es decir, Pedro, se emocionó como muchas ocasiones y dijo, hagamos 3 altares. Moisés, el gran mediador del Antiguo Testamento, porque Moisés fue el mediador en el Antiguo Testamento. Dios le hablaba a Moisés y Moisés le hablaba al pueblo lo que Dios decía. Así que Moisés fue un gran hombre, hagámosle un altar. Elías, un gran profeta, un siervo de Dios, en múltiples ocasiones lo utilizó para hacer grandes milagros. Hagámosle un altar también. Es decir, Pedro los vio a los 3 de la misma forma. ¿Me sigue? Pero una voz directamente desde el cielo le dijo, deténgase, este es mi Hijo amado. A él es quien deben oír. ¿Cómo creen ustedes que interpretó eso Pedro? Se puso a discutir con el Señor. Pero padre es Moisés. Pero Elías. ¿O cuál fue el mensaje que el Señor, nuestro Dios, quiso transmitir? De nuevo, ¿por qué Moisés y Elías? ¿Por qué no Abraham y David? ¿Por qué no Noé y Adán, que fue el primer hombre de la tierra? Adán y Noé. ¿Por qué Moisés y Elías? Moisés, el dador de la ley, el mediador del Antiguo Testamento, y Elías, un gran profeta de Dios. Vaya conmigo a Gálatas 3:19, por favor.
Es increíble para mí cómo pasa el tiempo cuando usted está detrás de este púlpito. Yo creo que tal vez ustedes están como, wow, qué largo se está haciendo esto, ¿no? Y yo desde este lado más bien como, qué rápido se está pasando esto. Gálatas 3:19, texto clave también. Hermanos, dice, ¿estamos ahí? Dice, vea la pregunta de Pablo. Por cierto, yo siempre hago spoilers. Estoy preparando estudio de Gálatas para que estudiemos pronto Gálatas. Importante carta. Dice Pablo, entonces, ¿para qué sirve la ley? Está hablando de la ley de Moisés. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Subraya esa palabra. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y esto es lo que quiero que veamos ahorita. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Cuál fue ese mediador? ¿A quien se le dio la ley? A Moisés. Ahora, ¿cuál es el mediador nuestro? Nuestro mediador no es Moisés. Pudo haber sido un gran hombre, pero ya murió y se quedó en su tumba. Y donde quiera que esté, estará esperando el juicio, al igual que todo el resto de la humanidad. Pero nuestro mediador no es Él, es Jesús. Y ese sí que no quedó en la tumba. Resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. ¿Qué dice Hebreos? Capítulo 8, verso 6. Solo para que veamos con la Biblia que Jesús es nuestro mediador. Hebreos 8, 6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Capítulo 9, verso 15, leemos otra vez, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Capítulo 12, verso 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Palabra de nuestro Dios. Ya tan solamente estamos viendo, hermanos, de nuevo, las diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuáles han sido esas principales diferencias? La primera fue dada en un tiempo diferente y tiene mediadores diferentes. En este caso, Moisés medió en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Él mismo dijo en Juan 12, 49 y 50, lo que yo hablo es lo que el Padre me ha dicho que tengo que hablar. Cristo no habló por su propia cuenta, fue entregado entonces a través de dos mediadores diferentes. Rápidamente, en los 5 minutos que nos quedan, regresamos a 2 Corintios capítulo 3 para terminar en esta noche. Vamos a ver otra diferencia y es la naturaleza de estos dos pactos. Capítulo 3, verso 6. 2 Corintios 3, 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ok, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Acá, por cierto, si usted ve, podríamos leer el versículo 7, y dice, y si el ministerio
de muerte, grabado con letras de piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, el cual había de perecer. Verso 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cuál es el ministerio de la muerte? Según el contexto que está utilizando Pablo acá. Vea que ustedes no lo tienen que adivinar, hermanos, está en el cuadro. Vea cómo Pablo le llama al Antiguo Testamento el ministerio de muerte. ¿Por qué de muerte? Porque nadie bajo el antiguo pacto podía ser justificado. Nadie. Nadie pudo ser justificado bajo la ley del Antiguo Testamento. Pero dice el verso 8 que ahora estamos bajo el ministerio del Espíritu y que el Espíritu vivifica, es decir, que el Espíritu nos da vida. ¿Por qué o a qué se refiere Pablo en esa comparación? Por cierto, utiliza la palabra gloria y lo pongo aquí también, más abajo. ¿El Antiguo Testamento fue glorioso? ¿Fue glorioso? Claro que sí. Dice Pablo que cuando Moisés subió y bajó del monte con las tablas de la ley, su rostro resplandecía. Y el pueblo ni siquiera podía ver, imagínense ustedes, ni siquiera podían ver a Moisés. Fue glorioso. Pero el Nuevo Testamento es mucho más glorioso. Léalo conmigo en el verso 11. Versículo 11. Leamos desde el 10, perdón. Mejor desde el 9. Es que luego, para que nos quede más claro, perdón, hermanos. Dice, porque si el ministerio de condenación, vea cómo le llama ahora. El Antiguo Testamento fue un ministerio de condenación. Fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Qué es el Nuevo Testamento? El ministerio de justicia. ¿Quién nos justifica? El Señor nuestro Salvador, Cristo. Verso 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso con este respecto en comparación con la gloria más inminente. Porque si lo que perece, me encanta esa frase, lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿A qué se está refiriendo cuando dice lo que perece? Lo que ha de morir, el Antiguo Testamento. Pero lo que ha de permanecer, el Nuevo Testamento, es mucho más glorioso. Pregunta, hermano. Pablo habla acerca, incluso la profecía de Jeremías que leímos en Jeremías 31:31, decía, pondré su ley en su mente y las escribiré en su corazón. ¿Recuerdan? Ahora, Pablo habla acerca de que el Antiguo Testamento fue escrito y grabado en tablas de piedra. Literalmente se las escribió a Moisés en piedra. Pero ahora, el verso 3 dice que esta ley será escrita en tablas de carne, es decir, en nuestro corazón. ¿Me sigue? La pregunta entonces es, ¿cuándo es que Dios escribe esa ley en nuestro corazón? ¿O cómo es que Dios escribe esa ley en nuestro corazón? ¿Alguna idea? ¿O es que ya nacimos con esa ley escrita en nuestro corazón? ¿Cuándo y cómo Dios escribe su ley en nuestro corazón? Amén. Amén. Eso es clave. Eso es clave. Francesca, ¿usted está de acuerdo? ¿Sí? Lo que diga, la hermana, ¿está bien? Correcto. Todo comienza con el nuevo nacimiento, con el bautismo. Por cierto,
Usted va de Génesis hasta Malaquías y usted no encuentra un solo ejemplo de bautismo. ¿O sí? El día que usted encuentre un ejemplo de bautismo en el Antiguo Testamento, entonces usted me lo trae y lo consideramos y lo analizamos. Pero hasta donde yo he estudiado, el que menciona esta palabra por primera vez, bautismo, es Juan el Bautista, sí. En Mateo capítulo 3. Recuerdan que él fue el que vino a preparar el camino para Jesús. Él fue el que empezó a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de 400 años de silencio, su mensaje fue: arrepiéntanse porque ahora el reino de Dios está cerca y bautícese. Una nueva enseñanza. ¿Me sigue? Ahora, quiero terminar, pero hay aspectos aquí que yo quiero señalar, son muy importantes. Hermanos, en el Sermón del Monte, el Sermón del Monte es Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. En el capítulo 5 les habla acerca de las bienaventuranzas, ¿verdad? ¿Recuerdan? Bienaventurados bienaventurado aquello. No voy a entrar porque no termino, pero en ese mismo sermón Jesús utilizó esta frase: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Qué está citando Jesús? El Antiguo Testamento. De nuevo, por cierto, él dijo: no he venido a abolir, he venido a cumplir, porque no pasará ni una tilde, ni una jota, ni una letra del Antiguo Testamento pasará hasta que todo sea cumplido. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Lo que quiero rescatar es esa frase: pero yo os digo. ¿Qué significa eso? ¿O qué nos da a entender a nosotros eso? Sí, la ley dice esto, pero Jesús trajo una enseñanza, vaya, que es un poco más interna. Déjenme y les explico, porque quiero contestar a la pregunta que hice un momento aquí. ¿Cómo es que Dios escribe su ley en nuestro corazón? Jesús utilizó esa palabra corazón en muchas ocasiones en ese sermón. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Para los judíos era simplemente no llegar al acto, no materializarlo, no ir a acostarse con una mujer. Si ellos se abstenían de eso, perfecto. Pero ahora Jesús dice: mire, la raíz del problema es interna. Lo que usted tenga en su corazón se va a manifestar en lo exterior. Es decir, no hace falta que usted llegue hasta la cama con otra mujer o con otro hombre. Con solo que usted lo piense, lo materialice o lo tenga en su corazón, es lo mismo. También dijo: oísteis que fue dicho, no matarás. ¿Qué está citando? La ley. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja con su hermano será culpable del mismo pecado. Es decir, de nuevo, ¿a dónde está la raíz del problema? Cuando yo me enojo con alguien y lo llego al punto de odiar. Jesús dice: no hace falta que usted vaya y mate a alguien. Con solo que usted sienta odio por una persona en su corazón, usted será culpable de asesinato. De nuevo, Jesús va a lo interno. ¿Es malo asesinar? Claro. Pero el que odia está en la misma situación. En ese mismo contexto, en Mateo capítulo 6, verso 21, Jesús, hablando de las riquezas, dijo: donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. De nuevo, no tenemos tiempo ya para considerar en esta noche más tema de Mateo, pero usted va a Mateo 5, 6 y 7
Le dejo de tarea, vaya y subraye cuántas veces Jesús utiliza la palabra corazón. Cuando nosotros, hermanos, ponemos la ley de Dios, ¿cómo es que Dios la escribe? Es decir, Dios no nos tatúa el corazón y no se está refiriendo al corazón físico que bombea sangre a nuestro cuerpo. Se está refiriendo a esa parte pensante, inteligente, la mente, ¿no? Cuando usted y yo tomamos este libro, lo leemos y meditamos en él y ponemos estos mandamientos aquí y aquí, automáticamente Dios está escribiendo su ley en nuestro corazón. Y eso, cuando hagamos eso, cuando nosotros pongamos esta ley en nuestro corazón, eso va a determinar la forma en que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque yo sé que matar es malo. Yo jamás, digo, y creo que cada uno de ustedes, yo jamás tomaría un revólver y le dispararía a una persona. Es más, a veces hasta matar una mosca. No, una mosca no, o sea, sí, le doy bien fuerte, pero hasta matar una cucaracha, lo pienso. Ahora, saber que uno mató a un ser humano, yo no lo haría. ¿Lo harían ustedes? No. Pero Cristo me está diciendo a mí que con solo enojarme con alguien y odiarlo, es como si yo estuviera tomando un revólver. Es decir, la ley de Cristo es incluso más estricta que la del Antiguo Testamento. Muy bien, creo que se nos ha agotado el tiempo. La próxima semana seguimos analizando, hermanos, otro cuadro comparativo con las diferencias del Antiguo y el Nuevo Testamento, porque necesitamos hacer esta distinción para poder entender todos juntos la palabra del Señor por igual.